¿Ya te has imaginado qué pasa cuando el juego se voltea y la empática finalmente entiende el lenguaje secreto del narcisista? Pues te voy a decir algo polémico. Esa es la mayor pesadilla de cualquier manipulador, sea hombre o mujer, porque a partir de ese momento la confusión deja de ser un arma y se transforma en debilidad. Parece contraintuitivo, pero es justamente cuando aprendes a responder en el mismo idioma psicológico que el narcisista pierde el control. Y lo mejor, esto puede pasar más rápido de lo que imaginas. Quédate conmigo hasta el final porque hoy voy a revelar 8 reacciones ocultas. Y la última es tan sorprendente que puede cambiar completamente la forma como enfrentas el narcisismo para siempre. Revelación 1. El shock inicial. Cuando la empática finalmente comienza a entender el lenguaje del narcisista, algo inesperado sucede. El manipulador siente un shock profundo. Es como si de repente el truco más antiguo de su sombrero hubiera sido arrancado delante de todos. Frases que antes causaban confusión ahora ya no tienen efecto, y eso desarma al narcisista de forma brutal. Él se da cuenta, por primera vez, que aquel poder absoluto que creía eterno ya no existe más. Y eso lo deja desorientado, como alguien que pierde el suelo. ¿Ya has visto a alguien que vive de manipulación quedarse sin su arma principal? Es una escena impactante. Este impacto inicial toca directamente el ego del narcisista. Él siempre creyó que bastaba una ironía, una mirada atravesada o una jugada sutil para poner a la víctima en duda. Pero cuando la empática responde con firmeza y claridad, sin caer en la red de la manipulación, el juego se voltea completamente. Surge en él un sentimiento de frustración y hasta de rabia contenida, porque su estrategia fue expuesta. Aquí hay un punto práctico. Si estás lidiando con un narcisista, aprende a no reaccionar con emoción inmediata. Respira, observa y devuelve con neutralidad. Eso ya basta para desmontar el guión que él trata de imponer. Es en este momento que el narcisista comienza a sentir miedo. Miedo de no tener más dominio, miedo de ser visto como alguien pequeño, miedo de perder el control de la narrativa. Este golpe inicial es devastador porque la manipulación siempre depende de la confusión mental de la víctima. Y cuando esa confusión se acaba, es como si el aire que lo sostiene también desapareciera. ¿Qué queda? Un vacío incómodo que él no sabe cómo llenar. ¿Ya te has puesto a pensar en cómo el silencio firme puede ser más poderoso que 1000 explicaciones? Pues es exactamente ahí donde está la clave del cambio. El shock inicial también abre espacio para que la empática se fortalezca. Es la prueba viva de que comprender la dinámica del narcisismo transforma completamente la relación. Al no reaccionar, al no dejarse llevar, la empática muestra que aprendió el lenguaje secreto y que ya no se pierde en los juegos de poder. Esto causa inseguridad en el manipulador y al mismo tiempo devuelve poder a la víctima. Entonces, si estás pasando por algo parecido, comienza a practicar esta postura. En vez de justificarte ante acusaciones vacías, mantente firme y serena. Es en esa serenidad donde nace la libertad. Revelación 2. La rabia disfrazada. Cuando el narcisista se da cuenta de que ya no tiene el mismo efecto sobre la empática, una llama de rabia comienza a crecer dentro de él. Pero, como no puede demostrar fragilidad, esa rabia viene camuflada. Él usa sarcasmos, ironías y hasta bromas de mal gusto para tratar de provocar y desestabilizar, solo que ahora la empática ve con claridad lo que está detrás de esas provocaciones. Es una lucha silenciosa. De un lado, el deseo del narcisista de retomar el control. Del otro, la fuerza de la empática que ya no cede. ¿Ya has notado cómo algunos comentarios graciosos cargan, en realidad, veneno escondido? Esta rabia disfrazada también se revela en pequeños estallidos. El narcisista puede perder la paciencia sin motivo aparente,
alzar la voz en situaciones banales o hasta crear discusiones de la nada. Todo esto porque la manipulación dejó de funcionar como antes y él siente la frustración corroyendo por dentro. Para la empática, este es el momento de no dejarse llevar por el calor de la pelea. Aquí hay una acción práctica. Si el narcisista usa sarcasmo contra ti, no respondas en el mismo tono. Mantén una respuesta simple, corta y objetiva. Esa neutralidad es como echar un balde de agua fría sobre el intento de él de reavivar el conflicto. Lo más curioso es que, al tratar de esconder la irritación, el narcisista acaba revelando aún más sobre sí mismo. Pequeños gestos de impaciencia, miradas duras y contradicciones en las palabras exponen lo que antes quedaba enmascarado. Es en este instante que la empática gana ventaja, porque pasa a observar en vez de solo reaccionar. Y cuando se observa, es fácil percibir la fragilidad escondida detrás de la máscara de poder. ¿Ya has notado cómo, en el fondo, quien grita más alto generalmente es quien tiene más miedo de perder? Esa es la lógica invisible que sostiene el narcisismo. Con el tiempo, la rabia disfrazada se va volviendo cada vez más evidente. La empática, al reconocer esta fase, necesita recordar que no se trata de amor o preocupación, sino de pura desesperación de quien está perdiendo terreno. Esto puede provocar miedo o duda en quien aún no entiende la dinámica, pero en realidad es una señal de victoria. La reacción ideal es simple, firmeza y consistencia. No caigas en justificaciones, no trates de explicarte, porque cada vez que la empática se mantiene serena ante la rabia del narcisista, la manipulación pierde más fuerza y el juego continúa volteándose a favor de la libertad. Revelación 3. La pérdida de la superioridad. El narcisista siempre construye su imagen como alguien inalcanzable, superior, casi intocable. Él necesita que todos alrededor sientan inseguridad y duda para alimentar el propio ego. Pero cuando la empática comienza a ver los trucos, esa fantasía de superioridad pierde fuerza. De repente, ese aire de dueño de la verdad ya no convence y la máscara comienza a agrietarse. Este es un punto doloroso para quien vive del narcisismo, darse cuenta de que no es tan grandioso como pensaba. ¿Ya has notado cómo ciertas personas se desploman cuando dejan de ser admiradas? Cuando la superioridad cae, nace dentro del narcisista un sentimiento de soledad y miedo. Al fin y al cabo, él siempre creyó que estar arriba era garantía de control, pero la empática que aprendió el lenguaje ya no se inclina, no se disminuye ante ironías, y eso rompe toda la lógica manipuladora. Es como si una cortina fuera abierta, revelando un escenario vacío. Aquí hay una acción práctica. Cuando el narcisista trate de mostrarse superior, haz preguntas directas que desmonte la narrativa, como ¿qué quieres decir exactamente con eso? La claridad mata el juego. Este momento genera también una profunda frustración en el manipulador. El narcisista pasa a sentirse expuesto, inseguro, como alguien que perdió la ropa delante de una audiencia. La pérdida de la superioridad se vive como una herida en el orgullo y eso provoca aún más rabia disfrazada. Para la empática, la clave es no impresionarse con discursos de grandeza o historias exageradas. ¿Cuántas veces ya has escuchado a alguien que se jacta demasiado, pero en la práctica no sostiene nada de lo que dice? Ese es el retrato vivo de la fragilidad que existe detrás del narcisismo. Lo interesante es que, al perder esa falsa posición de superioridad, el narcisista ya no puede manipular con la misma facilidad. Él se siente pequeño, y eso abre espacio para que la empática recupere su autoestima. Es en este punto que la libertad comienza a consolidarse, porque la relación deja de ser de una sola vía. Entonces, si estás en este proceso, no te impresiones con la pose de grandeza. Respira profundo, mira a los ojos y mantén tu postura.
Cada vez que no te inclinas, el juego del narcisismo pierde fuerza y quien gana eres tú. Revelación 4. Intento de invertir los papeles. Cuando el narcisista siente que está perdiendo espacio, él apela a una de las jugadas más antiguas, invertir los papeles. De repente, quien siempre manipuló se presenta como la verdadera víctima. Él llora, se queja, inventa historias y hasta trata de hacer que la empática crea que fue cruel o injusta. Esta vuelta de mesa es una estrategia típica del narcisismo, porque echa la culpa sobre el otro y crea confusión. ¿Ya has pasado por una situación en que, aun siendo lastimada, acabaste sintiéndote culpable? Ese es el efecto de esta inversión psicológica. Este intento suele venir cargado de dramas emocionales. El narcisista puede decir frases como «Mira lo que me estás haciendo sentir» o «Tú cambiaste, ya no eres la misma persona». Todo esto está calculado para despertar culpa y fragilidad. El objetivo es claro, recuperar el control perdido. Pero la empática que ya aprendió el lenguaje secreto ve esta manipulación con claridad. Aquí hay una acción práctica. Cuando escuches este tipo de acusación, responde de forma simple y neutra, sin justificarte demasiado. Cuanto menos te enredes en explicaciones, menos él logra tirar de las cuerdas. Lo curioso es que, en este proceso, el narcisista revela su mayor debilidad, la incapacidad de sostener una verdad sólida. Él necesita invertir los papeles porque no tiene argumentos reales para defender, y esto, en vez de fortalecer, solo evidencia su inseguridad y fragilidad. Este es el momento en que la empática se da cuenta de que la culpa no es de ella, sino un arma emocional siendo usada contra ella. ¿Cuántas veces ya te has sentido responsable por algo que, en el fondo, no habías hecho? Esta conciencia es liberadora. La inversión de papeles también muestra hasta dónde puede llegar el narcisista para no perder el dominio. Él prefiere ser visto como injusticiado a admitir la propia falla, pero, al mantener firmeza y serenidad, la empática rompe esa narrativa. El secreto está en no entrar en la danza de la culpa. Respira profundo, recuerda que la manipulación solo funciona si tú crees en ella. Cuando sostienes tu verdad con claridad, el teatro pierde fuerza y el escenario queda vacío. Revelación 5. El miedo a la revelación. El narcisista vive de máscaras. Él crea una versión de sí mismo para cada ambiente, para cada persona, siempre con el objetivo de mantener el control. Pero cuando la empática aprende el lenguaje oculto, esa cortina comienza a caer. La máscara, antes tan convincente, se vuelve transparente. El miedo de ser desenmascarado crece cada día, porque el juego solo funciona mientras nadie se dé cuenta. ¿Ya te has imaginado la desesperación de alguien que pasa la vida actuando y, de repente, ve a la audiencia descubrir el truco? Este miedo es arrollador, porque expone la fragilidad que el narcisismo trata de esconder a cualquier costo. El manipulador comienza a temer que los otros vean más allá del personaje, sus mentiras, contradicciones y fallas. La empática, ahora más atenta, se da cuenta cuando un discurso no se sostiene o cuando una historia cambia de una hora para otra. Aquí hay una acción práctica. Ante inconsistencias, no confrontes directamente con rabia. Solo haz preguntas simples como ¿esto no es diferente de lo que dijiste antes? Esta sutileza desmonta la narrativa sin esfuerzo. Con el tiempo, este miedo a la revelación se transforma en tensión constante. El narcisista pasa a medir las palabras, se vuelve más calculista, pero al mismo tiempo deja escapar señales de inseguridad. Una mirada nerviosa, una respuesta atravesada, un cambio brusco de tema. Todo esto denuncia su ansiedad. La empática que observa logra identificar estos detalles y se fortalece con cada descubrimiento. ¿Ya has notado cómo hasta el silencio puede revelar más que 1000 palabras? El narcisismo no sobrevive cuando la claridad entra en escena,
Y es ahí donde sucede el verdadero cambio. La empática deja de ser blanco fácil y pasa a ser amenaza. El miedo a la revelación es tan intenso que puede llevar al narcisista a alejarse, a cambiar de comportamiento o hasta a crear nuevas máscaras. Pero nada de esto tiene la misma fuerza de antes, porque una vez que ves detrás del disfraz, la ilusión nunca más vuelve a tener poder. La manipulación pierde la magia, y lo que queda es apenas la vulnerabilidad de quien vivía escondido. Revelación 6. El aislamiento estratégico. Cuando el narcisista siente que perdió el control, él raramente admite la derrota de frente. En vez de eso, se aleja de forma calculada. Este aislamiento no es una señal de debilidad sincera, sino una jugada para reorganizar sus armas. Él desaparece, evita contacto, como si estuviera repensando cada detalle para volver aún más convincente. Esta ausencia puede generar confusión y hasta tristeza en la empática, que muchas veces se pregunta, ¿será que él realmente desistió? Pero en la mayoría de los casos es apenas estrategia. El aislamiento es peligroso porque despierta sentimientos de soledad, inseguridad y hasta culpa en quien está del otro lado. La empática puede creer que hizo algo malo, que podría haber actuado de otra forma, pero aquí está el punto crucial. No caigas en esa trampa. El alejamiento es un recurso del narcisismo para probar tu resistencia y crear ansiedad. Una acción práctica, usa ese tiempo a tu favor. Invierte en ti misma, fortalece tu autoestima y no busques respuestas en quien está apenas jugando. Este repliegue también funciona como una pausa para que el narcisista observe la reacción de la víctima. Él quiere saber, ¿vas a correr tras él? ¿Vas a rogar por explicaciones? ¿Te vas a sentir perdida sin él? Cada actitud cuenta como información para el próximo movimiento, y es aquí donde la empática, ya consciente de la dinámica, puede invertir el juego. En vez de buscar al manipulador, mantén distancia y muestra, en la práctica, que tu vida no gira en torno a él. ¿Cuántas veces ya has notado que la indiferencia tiene más poder que cualquier confrontación directa? Con el tiempo, el aislamiento estratégico se vuelve predecible. La empática nota el patrón y deja de sufrir tanto con estas desapariciones. Esto debilita al narcisista porque su objetivo principal, generar agotamiento emocional y dependencia, deja de funcionar. El secreto es transformar el silencio en espacio de libertad y no en prisión emocional. Cuando aprendes a ocupar ese vacío con crecimiento personal, el juego del narcisismo se rompe. El manipulador vuelve, pero ya no encuentra la misma vulnerabilidad de antes. Revelación 7. El respeto forzado. El narcisista no sabe qué es el respeto genuino. Para él, el respeto siempre estuvo asociado al miedo, a la manipulación y al control. Pero cuando la empática aprende el lenguaje oculto y se niega a ser manipulada, algo cambia. El manipulador, aun sin querer, comienza a ver límites claros. Este respeto no nace del amor o de la admiración, sino de la percepción de que aquel dominio unilateral se acabó. ¿Ya has notado cómo hasta el silencio firme puede imponer respeto más que 1000 palabras? Este respeto forzado aparece en las pequeñas actitudes. El narcisista, que antes interrumpía, ridiculizaba o disminuía, ahora comienza a medir las palabras. Él se da cuenta de que ya no puede avanzar sin encontrar resistencia. Y aquí entra un punto práctico. Establece límites claros. Si él te interrumpe, di con calma: yo aún no terminé de hablar. Esta simple frase, repetida con firmeza, enseña que ya no vas a aceptar ser callada. El lenguaje firme desmonta la arrogancia del narcisismo. Con el tiempo, el manipulador pasa a contenerse. Esto no significa que cambió, sino que reconoce que ya no tiene libertad para actuar como antes.
El respeto forzado es, en realidad, una forma de supervivencia. Él sabe que, si cruza los límites, encontrará resistencia inmediata. Esta inversión genera en él frustración y hasta rabia, pero también le impide abusar de la misma manera. ¿Cuántas veces ya has notado que, cuando te impones con claridad, las personas simplemente retroceden? Es exactamente eso lo que pasa aquí. Este proceso también fortalece a la empática. Al darse cuenta de que el narcisista comienza a respetar, aún sin querer, nace un sentimiento de poder interior. Aquel miedo constante va dando lugar a la confianza. La inseguridad, antes alimentada por las manipulaciones, se transforma en firmeza. El juego cambia porque, en el fondo, la manipulación solo existe cuando hay espacio para ella. Y cuando ocupas ese espacio con conciencia, el narcisismo no encuentra terreno fértil. Es ahí donde el respeto, aún forzado, se vuelve inevitable. Revelación 8. La verdadera derrota. La verdadera derrota del narcisista no sucede cuando él es expuesto públicamente, sino cuando la empática deja de ser víctima. Este es el punto de inflexión. El manipulador se da cuenta de que ya no tiene poder sobre quién aprendió a ver más allá de la máscara. Toda la confusión, todas las armas emocionales pierden fuerza ante la conciencia. ¿Ya te has imaginado qué tan doloroso es para alguien que vive del control descubrir que ya no controla nada? Ese es el abismo que enfrenta el narcisismo. Cuando la empática comienza a responder en la misma lengua psicológica, pero ahora con claridad y sabiduría, el juego se deshace. El manipulador puede tratar de repetir las viejas estrategias, pero nada funciona más. Ironías, chantajes emocionales, intentos de culpa, todo cae por tierra. Aquí hay una acción práctica. Cuando él trate de ponerte como culpable, responde con firmeza: esa responsabilidad no es mía. Esta frase simple desarma y pone punto final al intento de manipulación. Esta derrota es insoportable para el narcisista, porque toca directamente su ego y su ilusión de superioridad. Él siente tristeza, rabia y hasta miedo al darse cuenta de que ya no tiene dominio sobre alguien que antes parecía vulnerable. Para la empática, es un momento de liberación. Es como salir de una prisión invisible, donde las rejas estaban hechas de confusión y duda. ¿Ya has pensado cómo cambia tu vida cuando te das cuenta de que ya no necesitas jugar el juego de nadie? Esta conciencia es revolucionaria. Lo más poderoso de esta fase es que no hay vuelta atrás. Una vez que la empática entiende el lenguaje, ya no se puede desaprender. La manipulación pierde efecto de forma definitiva, porque ahora existe claridad y firmeza en cada respuesta. El narcisismo no sobrevive cuando encuentra resistencia consciente, y esa es la derrota más amarga para el manipulador. Darse cuenta de que su mayor arma, la manipulación psicológica, simplemente dejó de existir, y en ese momento, quien vence es la libertad. Si realmente estás comprometida con tu liberación, escribe aquí en los comentarios: yo elegí mi libertad. Esta simple frase es el primer paso para fortalecer tu decisión de nunca más dejarte apresar por las cadenas del narcisismo. Yo sé cuánto esta lucha causa confusión, miedo y hasta agotamiento emocional, pero quiero que sepas, no hay nada malo contigo. Existe una herida que necesita ser curada, y ella puede comenzar a cicatrizar desde ahora, y es por eso que necesitas leer nuestro ebook. Él no es apenas un libro, es una guía directa, clara y práctica que recibes en el celular y en tu email tan pronto como confirmes. Es un libro virtual, hecho justamente para estar en tus manos en la hora que más necesite. Ahí explico paso a paso cómo romper el ciclo de la manipulación narcisista, con estrategias que realmente funcionan. Además, también recibes 2 complementos que hacen esta transformación aún más fuerte. Uno sobre el lenguaje secreto del narcisista, para que nunca más caigas en trampas,
y otro sobre cómo reconstruir tu autoconfianza desde adentro hacia afuera. Todo esto está en el primer comentario fijado aquí abajo. Haz clic, lee y permítete vivir este cambio. Y antes de irte, recuerda, no estás sola. Esta comunidad crece cada día y estamos trabajando para llegar a 100,000 suscriptores. Ayúdanos en esta misión suscribiéndote al canal, activando las notificaciones y caminando a nuestro lado en esta jornada, porque tu libertad comienza cuando eliges fortalecerte y nosotros estamos aquí para caminar junto contigo. Hasta el próximo video.